Hablemos de mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? El mindfulness, atención plena, tal como la conocemos hoy, proviene de las enseñanzas del Buda, que estableció un camino de atención plena hace más de 2000 años que sirve como base para nuestra comprensión de la atención plena. En el lenguaje de Buda, Pali, la palabra para atención plena es sati. La palabra sati se traduce más precisamente como reconocimiento, aunque lo llamamos atención. Esto apunta a la calidad de la conciencia, que significa no solo estar presente, sino también reconocer a qué estamos prestando atención. La atención plena es uno de los factores en el noble camino óctuple y una parte importante del camino budista. La atención plena se cultiva a través de la práctica con los 4 conceptos básicos de la atención plena, un conjunto de métodos e instrucciones para desarrollar la atención plena. Finalidad. El propósito de la meditación con estos métodos es ver la experiencia con claridad. Estamos de acuerdo con la naturaleza indeterminada y fluida. Aprendemos a dejar ir. Por lo tanto, entendemos profundamente cómo funciona la mente cuando interactúa con el mundo. En Occidente, la atención plena se ha vuelto bastante secularizada. Los maestros han utilizado la atención plena para aliviar el estrés, promover el bienestar y como parte de otros modelos terapéuticos. La reducción del estrés basada en la atención plena, iniciada por Jon Kabat-Zinn, es quizás la más popular. Como así también hay programas basados en mindfulness para la prevención de recaídas y métodos de tratamiento terapéutico, como la terapia dialéctica conductual, por ejemplo, que contiene mindfulness. Beneficios de la atención plena. Los investigadores encuentran muchos beneficios de las prácticas de atención plena. Aunque la investigación es nueva, estamos comenzando a comprender cómo la atención puede ayudarnos en diferentes áreas de nuestras vidas. Regula la presión arterial, disminución de la sensibilidad al dolor, fortalecer el sistema inmune, mejora de la calidad del sueño, reduce la ansiedad y el estrés, mejorar la autoestima, aumentar la creatividad, reducir la ira, mejora la memoria de trabajo, reduce los sentimientos de soledad. ¿Cómo practicar el mindfulness? Para entender qué es la atención plena, debemos entender la práctica. La calidad es relativamente simple. Descansamos en presencia de todo lo que viene con una conciencia impecable, pero esto es más fácil decirlo que hacerlo. Debemos cultivar la capacidad de estar atentos para comprenderlo realmente. El ejercicio de atención plena es un tipo de meditación y quizás uno de los más populares. En la meditación de atención plena, un individuo cultiva la capacidad de observar plenamente su experiencia. Comenzamos prestando atención a la experiencia básica, observando el cuerpo y la respiración. A medida que se sumerge en las enseñanzas de la atención plena, puede comenzar a explorar otras partes de la experiencia humana, incluida la atención plena de las emociones, la atención plena de las reacciones mentales y más. Todos los métodos tienen el mismo propósito: ayudarnos a cultivar la capacidad de estar presentes con nuestra experiencia. Formas de meditación de atención plena. Hay innumerables formas de practicar la conciencia en la meditación. Aquí hay algunos métodos de atención comunes que las personas usan para cultivar la conciencia actual. Escaneo corporal. La meditación de exploración corporal es una forma popular de cultivar la atención plena del cuerpo. Es una exploración del cuerpo. Se mueve lentamente a través del cuerpo y observa la experiencia de cada parte del cuerpo con la conciencia del paciente. Conciencia corporal. Es un ejercicio de conciencia corporal. Descansamos en una conciencia de cuerpo abierto. Con la capacidad de respuesta del paciente, observamos lo que ocurre en el cuerpo, ya sea dolor, picazón o la sensación de respiración corporal. Estamos de acuerdo cuidadosamente. Meditación caminante. Hay muchas formas de practicar la meditación caminando. Es una práctica importante que nos permite cultivar la conciencia en una actitud diferente y a medida que avanzamos.
Atención de la respiración. La respiración brinda una oportunidad poderosa para cultivar la conciencia. Siempre con nosotros y siempre en cambio, podemos aplicar la atención a la práctica de la respiración en cualquier momento durante la meditación o durante el día. Mindfulness en la mente. Así como observas la respiración o el cuerpo, puedes observar los patrones de pensamiento. Los métodos de atención plena en la mente nos ayudan a tomar conciencia de los estados mentales y de cómo la mente procesa la información. Emociones. La atención plena de los tonos de sensibilidad es la segunda base de la atención plena. Es práctica observar si una experiencia es agradable, desagradable o neutral, lo que nos ayuda a sentir la reacción de la mente. Vipassana. Vipassana o meditación insight es un método de observación. En la meditación sutil notamos todo lo que surge en nuestra experiencia y prestamos atención con una conciencia amable. Además de cultivar la atención plena en la práctica formal de la meditación, podemos hacer un esfuerzo para llamar la atención sobre la vida cotidiana. Practicar la meditación de atención plena nos ayuda a llamar la atención sobre la vida, pero también podemos hacer un esfuerzo para practicar durante el día. La atención plena en la vida cotidiana es una práctica como la meditación, por lo tanto, debemos aumentar la capacidad de ser perfectamente conscientes. Durante nuestros días, practicamos traer la mente una y otra vez, tantas veces como sea necesario. Puede volver a las sensaciones en el cuerpo, la sensación de respirar o simplemente darse cuenta de dónde está la mente. A medida que continúas volviendo a esta conciencia actual, se vuelve más y más fácil.